quién vamos a hablar de esto y además de otras cosas? Pasen al living de Sillones Transparentes. Está Eduardo Levi Yeyati, él es economista, es ingeniero, es también el decano de la Escuela de Gobierno de la Ditela, y además escribiste un libro que se llama Después del Trabajo. Esto hace un par de años. Yo sé que es una obsesión tuya, venís trabajando hace mucho con eso. ¿Qué pasa con la pandemia y la transformación del trabajo? Lo primero que pasa es que voy a tener que reescribir el libro. La pandemia tiene dos efectos. Uno es que acelera algunos cambios y otro, ¿viste cómo se dice que cuando baja la marea ves quién está vestido y quién no? Desnuda algunas limitaciones que tenemos en nuestras fantasías. Porque acelera, por ejemplo, el trabajo virtual, desnuda que tenemos un problema de conectividad, que no todo el mundo puede hacerlo, que no todo el mundo puede hacerlo en la casa porque hay hacinamiento, que no están capacitados, en fin, una serie de cuestiones. Lo mismo con la salud, lo mismo con la educación virtual, de la cual se habla mucho, pero ahora vemos que es muy difícil avanzar. Entonces, yo creo que es casi como un test brutal para acelerar los procesos, pero aparte para decirnos a nosotros todas las cosas que hacen falta para que eso funcione, porque no está funcionando tan bien el trabajo remoto. Funciona para alguna gente, pero la mayoría no puede. Hablemos de esto, digamos, de la creencia de que el trabajo virtual o el teletrabajo rápidamente puede estar entre nosotros y va a sustituir. Y en realidad vos decís, no es tan así. Bueno, parte ya está hace tiempo. Yo conozco teletrabajadores desde hace décadas, en ciertas ocupaciones, en ciertas actividades que son más virtualizables, más remotizables. Después hay una serie de cuestiones que tienen que ver o con trabajos manuales o trabajos de cuidado y empatía, la educación de los menores, por ejemplo, el centro de cuidados, que es muy difícil remotizar. No lo puedes hacer ni con un robot ni a control remoto. Entonces, tenemos la ilusión de que nosotros estamos todos trabajando online, pero en realidad son nuestros amigos. La mayoría de la gente no está trabajando online porque o no puede remotizarse o, como decía antes, no tiene las capacidades, no tiene dónde, no tiene los instrumentos. Entonces, hay que bajar un poco la ansiedad con eso. Y por el otro lado, lo otro que desnuda la crisis, que sí es importante, y que es la parte que no se discute cuando se habla del trabajo basado en las experiencias del norte, es nuestra precarización, nuestra precariedad. Porque lo que quedó en claro, por ejemplo, ahora es que cuando el gobierno quiso soportar, apoyar a los trabajadores, se quedó con el 35% que es asalariado formal. Hay un 15% que es estatal, público, el resto está colgado de un pincel, fueron a la cola del IFE. Entonces, de vuelta, vuelve a desnudar cierta fragilidad o incapacidad, en este caso en el mercado laboral, sobre el cual hay que empezar a trabajar ya, porque esto no va a dar toda la vuelta atrás. Mucho de esto va a quedar. ¿Qué habría que hacer? Una o dos cosas que te parecía. ¿A vos te pidieran un asesoramiento o algo que hayas trabajado ya? ¿Qué es lo que hay que acelerar porque la pandemia nos aceleró y aceleró la transformación? No son cosas nuevas. El otro día hablaba en uno de estos infinitos Zooms que tenemos con jóvenes y me preguntaban 4 políticas para la pospandemia. Y mi impresión es que ellos esperaban que hablara de autos voladores y tecnología e inteligencia artificial. Yo le di 4 títulos, que si querés podemos tocar o no. Primero, un régimen de trabajo independiente. Cada vez va a haber más y están desprotegidos, que es lo que mencionaba antes, la precarización de nuestro trabajo. Segundo, un instituto de formación profesional, porque después de la pandemia va a quedar mucha gente desplazada, va a haber sectores que no se van a recuperar, van a tener que reentrenar a esta gente para que no pierda el trabajo o se quede en la casa. No hay en Argentina, hay muchos proyectos de ley, no hay un instituto. Hay que avanzar con eso. Tercer punto, una reforma de salud. En nuestro sistema de salud invertimos mucho dinero y no es eficiente. Si queremos un sistema a la canadiense, hay cosas para hacer. Y el cuarto, que es obvio, tenemos que mejorar la conectividad. La conectividad es el transporte, es como eran los trenes, ¿Cómo es es el tren del siglo XXI. Ahí está, me gustó eso, entonces, repetilo. La conectividad es el transporte o es el tren del siglo XXI. Sin conectividad no tenemos desarrollo regional. ¿Cómo está el tendido de este ferrocarril virtual en Argentina? Se avanzó mucho en los 2000, en los primeros 15, incluso hasta hace poco, le falta la última milla, lo que los expertos en políticas públicas llaman de la última milla. O sea, tenemos el cable, el caño, pero no bajamos al nivel que podemos tomar servicio. Esa última milla es un entramado bastante complicado de proveedores, manejos de mercado, de cuestiones de incentivos, quién cobra a quién, cuáles son las regulaciones por un sistema regulado, pero no es tan difícil de hacerlo. Y de hecho, en algunos lugares, los gobiernos hoy deberían estar pensando en dar los sellos gratis, por ejemplo, en villas y en escuelas. Entonces, se puede avanzar, se puede acelerar esto que
Es como que daba vueltas y todo el mundo hablaba, pero finalmente no se hacía. Bueno, ahora esto es como una especie de impulso brutal para que se avance. Eduardo, vos publicaste junto a Andrés Malamud, un politólogo argentino importante que vive ahora en Portugal, en el diario El País hace poquitos días un artículo que se llama ¿Y si la pandemia mejora la democracia? Hay muchos fantasmas con esto, ¿no? Como un Estado que va a vigilar más, que los estados asiáticos o los países que pueden controlar incluso la temperatura corporal, millones de cámaras que te vigilarán. Pero bueno, nos parece lejos, porque el dispositivo más importante tal vez es el dispositivo político, y en Argentina, y creo que en muchos países de Occidente, no se toleraría una violación a la libertad como en otros países con otra cabeza, en Asia, por ejemplo. Nosotros estábamos hablando de Latinoamérica. Bien. Básicamente porque conocemos poco de Latinoamérica, pero nada de Asia. Entonces hay que circunscribirse a lo que uno sabe. En Latinoamérica hay fantasmas muy obvios asociados, sobre todo el caso de Bolsonaro, que insinúa que va a avanzar sobre los otros poderes, que se insinúa que está apoyado por los militares. Entonces vienen fantasmas del pasado que son alimentados por el hecho de que en una ley de emergencia, en una economía de guerra, en una guerra contra algo, aunque sea simbólico, el Poder Ejecutivo tiene razones, algunas más valiosas que otras, para concentrar el poder, y que esas razones pueden ser abusadas y finalmente no volver hacia atrás cuando se acaba la guerra. Entonces la precaución o el temor de muchos es que estos avances sobre las libertades individuales y sobre la división de poderes sean irreversibles. Y hay encuestas, y hay gente que trabaja, hay una base de datos que se llama VDEM, que mide una especie de score de democracia, en donde tienen riesgo de autocratización. Ellos lo llaman derrape autocrático, ¿sí? O derrape pandémico. Pero básicamente es la idea de que este desplazamiento, de esta concentración mayor de poderes, se quede efectivamente, se convierta en un régimen autocrático o semiautocrático para siempre. Y les da que hay unos 40, 45 países que están con riesgo alto y unos 30 y pico que están con riesgo medio, entre ellos Argentina. Bien, ¿cómo estamos a propósito? ¿Cómo estamos en casa? Según ellos, tenemos riesgo medio de autocratizarnos, si se quiere. Yo no sé muy bien cómo hacen esa base, pero lo que tratábamos de enfatizar con Andrés es que me parece que pasan de vista o pasan de largo un elemento que es muy importante. Nosotros recién estamos al inicio de esta pandemia. Esta pandemia va a durar hasta fin del año que viene. O sea que estamos recién al principio. Y si queremos extrapolar, imagínate cómo vas a llegar en términos de tu fatiga a la concentración de poderes a fin de año. Y después agregarle un año más. Yo creo que socialmente se están viendo algunos indicios, socialmente, en la imagen de los presidentes que han concentrado poder, en la visión de los militares en Brasil. Hoy hay una encuesta, por ejemplo. Se está viendo una reacción. O sea, la gente al principio le entrega el poder al general, al alto mando, pero luego en algún punto empieza a pedir algo más. Y me parece que las sociedades latinoamericanas son suficientemente maduras como para generar esa resistencia y fortalecerse con este proceso. Ahora agarramos los papers, no los rompemos. No, ¿por qué vas a romper? Déjalo simplemente en la mesa. Tu opinión personal sobre lo que está ocurriendo aquí, en esta tensión que hay entre un gobierno que administra una pandemia, también está la crítica al exceso de los DNU, los decretos de necesidad de urgencia, está la cuestión sanitaria y estas insurrecciones pequeñas y no tan pequeñas de gente que dice necesitamos trabajar, no damos más, vamos a ir para los 100 días. ¿Cómo ves esa cuestión aquí en Argentina? Con Alberto Fernández, concretamente. Mira, no es solo de Argentina, pero me da la sensación de que tarde o temprano, más temprano que tarde, se genera una fatiga contra la cuarentena, que se ha visto en otros lados también, que se ve inmediatamente en algunos lados, porque la cuarentena impuesta en la ciudad no se ha visto en los barrios hacinados, simplemente porque es imposible de imponer, de la misma forma que no se ve en Perú. Entonces, la cuarentena, la que vemos acá, no es la misma que fuera. Hay cosas que vos podés hacer por decreto, podés hacer con una conferencia de prensa, y hay cosas que no. La realidad pone ciertos límites. Y la realidad te pone límites para lo que vos podés extender la cuarentena también. Y los límites son desde el hacinamiento, desde la persona que tiene que salir a buscar agua, entonces tiene que salir, no puedes decir que se quede en la casa. La persona que no tiene suficientes ingresos, no importa que le des un IFE, tiene que salir a trabajar. ¿Cuánto tiempo lo vas a mantener en la casa? Entonces, esos límites de la realidad van perforando, si que quiere, la coraza de la cuarentena, y se ve en el aumento de la movilidad, a pesar que la cuarentena parecería que no se ha movido. De esa forma suave se va a salir de la cuarentena, me imagino. Ahora,
Mi impresión Sí. es que la cuarentena temprana tuvo un rol que en algún punto puede ser contraproducente en el sentido que te genere la complacencia de poder vivir con un nivel de contagios bajos sin hacer las otras cosas que tenés que hacer y que están haciendo los otros países para aprender a vivir con el virus. Porque si esto va a durar hasta fin del año que viene, la cuarentena no va a servir hasta fin del año que viene. ¿Vos estás diciendo por segunda vez fines del año que viene, del 2021? Estoy pensando en la salida de la pandemia, es el momento en donde vos tenés suficiente inmunización local. No solo que exista una vacuna, sino que la pudiste administrar a la mayoría de la gente y entonces podés salir con los efectos psicológicos y simbólicos que la pandemia va a dejar, pero no, es una gripe, si querés. Suponiendo que encuentres la vacuna y que la puedas distribuir y que no nos manden el final de la cola porque no somos productores, aún así te lleva un tiempo que, preguntando entre mis amigos epidemiólogos, me ubican entre 12 a 18 meses o más, porque muchas de las vacunas que ahora están probando tienen un alto riesgo de que finalmente no funcionen. Pero en el mejor de los casos tenés 12 y 18 meses. Hasta ese momento tenés distanciamiento. Lo podés tener más o menos intensivo, pero no vas a soltar las riendas hasta estar inmunizado. Y la inmunización natural, la de horda, aparentemente, de vuelta, yo no soy un epidemiólogo, tarda mucho, está tardando mucho. Entonces vas a tener que esperar la vacuna y en el interín tenés que vivir un largo tramo con este virus y esta situación. Ese tramo lo tenés que planificar. La cuarentena te lleva un par de semanas más. El resto, la salida y la convivencia con el virus la tenés que planificar porque si no, la economía básicamente implosiona y la gente deja de cumplir con la cuarentena. ¿Ves una hoja de ruta de planificación de convivencia entre la vida, la economía y el virus? Es posible, sí, se ve en otros países. Se ve en Europa ahora. También es cierto... Te tomaste el avión. Yo todavía Yo estoy tengo acá en esperando Argentina. que abran Ezeiza. Lo que me llamaba la atención el otro día. Ah, tenemos agua. La novedad en el programa es que tal vez demos agua. En momentos específicos de la entrevista somos incluso capaces de dar agua. Valores de producción, ha Sí. subido. Bien. Pensaba que se le da mucho énfasis en la comunicación en la cuarentena y muy poco énfasis a las medidas de distanciamiento. Vos me preguntás, ¿cómo convivir con el virus? Y tenés que usar el tapaboca. Entonces no puedes tener funcionarios sin tapaboca en la televisión. Y la gente está muy invertida en la cuarentena y la comunicación también, y de pronto ves mucha más displicencia en cosas que se han probado que son útiles y mucho menos costosas, económica y socialmente. Entonces, me parece que está como, si querés, volviendo a tu pregunta inicial, desequilibrado el énfasis, si se quiere, pensando que de la cuarentena salimos bien, cuando en realidad de la cuarentena salimos un periodo, como te decía antes, mucho más largo, donde vamos a estar tecleando y poniendo y sacando el pie del freno de alguna forma. Entonces, en ese sentido me parece que el esfuerzo debería ser más pensar en cómo vivir con el virus que en seguir pateando la cuarentena. Está clarísimo. Vos dijiste freno, venimos hablando de freno y de acelerar, porque esto, también podemos ser un taller mecánico eventualmente en este programa, y lo que vemos es que el gobierno va a acelerar, y te estoy invitando a un tema que es la expropiación de Vicentín. ¿Cómo ves vos como economista? Vos has trabajado hace muchos años también en el Banco Central, ¿no? Sí. Sos conocido como economista, digamos, la gente, muchos te conocen. ¿Qué pensás de la idea de la expropiación? A ver, hay modelos para tratar estos temas en periodos de crisis. El Banco Central lo ha hecho cuando se cae un banco en medio de una crisis, lo rescata, hay modelos de rescate, son muy específicos para el caso de los bancos porque tienen un efecto sistémico muy alto, no querés que se caigan porque las ondas rompen otras cosas. Hay casos en la crisis global, por ejemplo, se conoce que la Reserva Federal en Estados Unidos rescató un par de automotrices, una aseguradora. Hay maneras, hay como un protocolo. La Unión Europea tiene su protocolo y de hecho ahora van a rescatar Lufthansa. ¿Sí? ¿Van a rescatar o van a expropiar? No, van a rescatar. Ese es todo el punto. Una cosa es un rescate y otra cosa es la expropiación. Las metodologías de rescate típicamente, voy a ser muy simple para no aburrir a tu audiencia, es que el Estado, el Tesoro Nacional, no el Banco Central, el Tesoro Nacional pone un dinero para capitalizar la empresa a cambio de llevarse en parte o del paquete accionario o del derecho, si está en quiebra, pero si está en quiebra por ahí no puede emitir, de acciones cuando salga de la quiebra. Es decir, lleva algo a cambio. ¿Por qué? Porque no quiere perder dinero. Ese dinero lo quiere recuperar.
Entonces, Fernanda Vallejo diría, acá estoy, ven, yo lo dije. Sí, pero tenés que irte en algún momento. El punto es que es cuando no te vas. La expropiación es un camino de ida. Es querer nacionalizar la empresa. Marche un Graf doble con queso. El agua, me tenés que traer el agua. La expropiación es un viaje de ida. Pero Un camino de ida, dijiste. Exacto. No, la mayoría de las intervenciones en países desarrollados en crisis, como digo, Reserva Federal en Estados Unidos, Europa ahora, van a tener un proceso que es de entrada contra la emisión de, por ejemplo, stock preferencial, acciones preferidas, y va a tener un cronograma en donde se recapitaliza la empresa y en algún momento se venden las acciones para recuperar el dinero. Ese dinero es como un préstamo colateralizado. No es que se quedan con Lufthansa. No, la van a vender. Y de hecho no necesariamente son ellos los dueños, sino que son accionistas. Y si son accionistas importantes van a poner a alguien en la junta directiva y pueden incluso remover a alguno de los gerentes. Pero no es que Lufthansa pase a ser parte del Estado alemán. El Estado alemán en un momento se va a desprender de Lufthansa. No es la primera vez que lo hacen. Van a reprivatizarla, pero en un sentido que es muy distinto a las viejas privatizaciones, porque nunca termina de dejar de ser privada, en el fondo. Y algo así se propuso también para Vicentín, de hecho, que el Estado tomara cartas en la empresa, siendo que es uno de los acreedores principales. La expropiación es básicamente tomarla y tomar sus deudas. ¿Por qué es un camino de ida? ¿Qué tiene de malo expropiar? Mira, tiene tres cosas de malo. Algunas que son más económicas y otras más políticas. La política es obvia, que es que después no los querés soltar. Entonces, cuando la tomás a Vicentín, que podría tranquilamente trabajar en una empresa privada, encontrás razones para mantenerla en el sector público. Por ejemplo, porque pensás que te ayuda en el mercado cambiario o porque te ayuda, yo no veo muy bien cómo, a regular los precios de los alimentos, por ejemplo. Entonces, o porque lo querés tener, porque colocás militantes, porque es una empresa, es un lugar más donde colocar gente. ¿Para colocar gente? Sí. Eso tiene es una ventaja desde el punto de vista político, tener a Bernal de Estado para colocar tu gente. Perfecto. Pero aparte hay una cuestión económica, que es que si vos, cada empresa o empresario que no funciona en el país, lo nacionalizás en vez de darle los beneficios de la ley de concurso de acreedores, de concurso que estaba, de hecho, Vicentín llevando a cabo, va a ser más difícil que algún empresario ponga capital, hunda capital en el país, porque si te va mal, te sacan la empresa con el argumento de que estás concursado a punto de quebrar. Entonces, desde el punto de vista de la inversión, te diría que casi que compensa las bondades de llegar a un acuerdo con los acreedores. O sea, estamos teniendo todo este esfuerzo y pagando todo este dinero para llegar a un acuerdo y no entrar en default. Esta intervención creo que tiene un efecto sobre el nivel de inversión, que es lo que te preocupa cuando entras en default, que debe ser parecido, o sea que estás de alguna forma perdiendo por un lado lo que tanto te costó ganar por el otro. Vamos a tolerar el silencio. Toma agua, Levi Yeyati. Cae, como decía Mario Mactas, una gota de silencio. Pero ahora Pablo de León tiene una pregunta, dale. ¿Qué tal, Eduardo? Yo quiero volver al principio de la charla donde hablabas... Mira para acá, acá está. Vos hablabas... Ese es el literal gran Pablo de León. Acá está. Esa es la vida del futuro, ¿ves? Bueno, vos hablabas de conectividad, hablabas de trabajo y futuro, pero a mí se me parecía en esta imagen las maestras nuestras hoy dando clase en su casa, por Zoom, con el Wi-Fi y con los problemas de tener Wi-Fi propio. Digo, entonces hay un debate sobre lo que viene, sobre la conectividad, pero la Argentina es esta, las maestras en su casa con su Wi-Fi haciendo clases o suspendiéndose de acuerdo a cómo le anda la banda en su casa. Este es un problema y es un drama que lo vinculo ya a la educación. Sin duda, y aparte no hace falta hacer los números, ver los números porque están hechos para entender que ese impacto es regresivo, en el sentido que los alumnos de menor poder adquisitivo tienen menor acceso a Wi-Fi, un Wi-Fi más lento, y las maestras de los colegios de menor poder adquisitivo también están menos preparadas. O sea, hay una correlación muy fuerte con el nivel de ingresos, con lo cual, si querés, hace aún peor el problema de segregación que tenés en la educación. Ahora, eso de nuevo debería acelerar cambios. Si miramos, sin ir muy lejos, no a Finlandia, a Uruguay, los uruguayos han utilizado lo que nosotros tenemos como Conectar Igualdad, que se llama Ceibal, como un plan tecnológico para aumentar y mejorar no solo los contenidos, sino la tecnología de acceso remoto de los colegios, por ejemplo. Y entonces las clases de inglés, que les costaba conseguir profesoras para todos los colegios que hablaran buen inglés, las dan algunas desde acá. Nos contaba justamente el fundador el otro día, desde acá de Buenos Aires. Hay una maestra en el aula y una maestra virtual. Quiero decir, la necesidad te tiene que hacer generar las respuestas.
pongamos conectividad en las escuelas, pongamos conectividad pública en los lugares con mucho hacinamiento, bien ubicado para que no haya hacinamiento afuera. Pensemos cómo hacer esa última milla que nos está faltando. Hace años que tenemos el tendido y no tenemos la última milla en muchas ciudades del interior, porque no es solo una cuestión del conurbano bonaerense. Entonces digo, hay mucho para hacer. Lo que la pandemia hace, que es lo que mencioné antes, desnudar todas estas cosas que son asignaturas pendientes desde hace años. Bien, Osvaldo. Hola Eduardo, buenas noches. Osvaldo. Estábamos hablando de la cuarentena, ya son 100 días para gran parte de los habitantes del país, y estaba pensando, hablabas de los razonamientos y cómo pensar la cuarentena, estaba pensando también qué hemos pensado en estos 100 días, cómo ha quedado nuestra cabeza en estos 100 días, cómo va a quedar nuestra alma y nuestro espíritu después de estos 100 días. ¿Qué te parece que como población argentina va a quedar cuando se levante la cuarentena, cententena? Es una pregunta muy complicada. Te preguntó por el alma y en televisión. Resolvelo. Es una tentación Yeyati. para un economista. Debería decir, no sé de qué me estás hablando, pero algo te voy a decir, ya que estamos acá. No, lo que sí creo, y vale la pena recalcarlo aunque no sea muy ganchero, nosotros pensamos mucho en general en relación a nuestra propia experiencia y la de nuestros amigos. Y me parece que la experiencia de la pandemia fue terriblemente distinta en otros lugares, no solo en el conurbano, en el interior. La gente lo vive de maneras muy distintas. Mucha gente se debe haber angustiado, se debe estar angustiando ahora muy mal por la caída brusca, brutal de ingresos y la falta de acceso a la ayuda estatal. Entonces, ese sentido de fragilidad que de pronto queda en evidencia, yo creo que va a generar algunas demandas de mayor estabilidad que el político debería saber interpretar. O sea, uno debería revisar la red de protección social, por ejemplo, para que no quede gente colgada a un pincel como ahora. Y después está todo el tema del temor a la cercanía, del cual mucho se habla. Yo no estoy tan seguro de que eso persista, que dentro de 2 años, 3 años no estemos de vuelta haciendo asado y dándonos un beso. Vamos a ver. Pero sí creo que este sentimiento de fragilidad que la experiencia que uno tiene es de los amigos que han vivido guerras, los amigos viejos que han vivido guerras. La guerra te genera ese sentimiento de temor y esa necesidad de un Estado benefactor. De hecho, el Estado benefactor es hijo de la Segunda Guerra en Inglaterra. Entonces me parece que por ese lado viene el cambio más simbólico. Pero bueno, te lo contesta un economista que no sabe nada de este tema. Me hablaste con el corazón y yo te voy a repreguntar con el bolsillo sobre Vicentín. Hay 2 conceptos y es, no queremos que se extranjerice del todo el comercio de granos y otro, la soberanía alimentaria. Es decir, estamos tocando o trabajando sobre 2 cables con mucha electricidad y muy sensibles a una buena parte de la ciudadanía. ¿Qué pensás vos de la extranjerización de la venta de cereales? No, Esto es un argumento... Pero son 2 argumentos. Son 2 cosas, pero esto circula en la defensa argumental del gobierno para avanzar. Hay varios argumentos en la defensa argumental, como vos decís, valga la redundancia, porque ellos mencionan el tipo de cambio y la necesidad de vender dólares cuando quieren. O sea que me parece que el trasfondo tiene que ver con otros temas. Soberanía alimentaria no tiene mucho sentido en un país que produce alimentos. No tenemos que producir más alimentos, ya los tenemos, de hecho exportamos alimentos. La extranjerización no es un tema trivial y de hecho si vos mirás los documentos recientemente hechos en la Comisión Europea para justificar u orientar las intervenciones estatales que no llevan de mambo, intervenciones que se hacen con dinero a la comunidad, porque muchas veces la comunidad pasa dinero para rescates. Uno de los aspectos que mencionan es la extranjerización de empresas estratégicas. Yo no sé si Vicentín es estratégico, no sé si hay un problema estratégico con la extranjerización de Vicentín en este caso en particular. El punto con la expropiación es que no es necesario, porque en Europa, donde sí se preocupan por la extranjerización, no expropian, básicamente lo que hacen es rescatan. Y nosotros tenemos los instrumentos para hacer rescate de empresas sin necesidad de entrar en ese camino de ida que mencionaba antes. Entonces, la crítica mía es casi, te diría, más instrumental. Después es una cuestión política, por ahí se quieren quedar con la empresa. Pero es una cuestión política. Pero en términos puramente formales, tenemos todos los instrumentos que ya estaban operando para que esa empresa no quiebre. Y de hecho no iba a quebrar. Entonces, la pregunta que uno se hace es, bueno, ¿por qué el Estado no puede intervenir siguiendo normas que no lo obliguen a tomar toda la empresa, sino más bien a hacer una entrada y una salida que regenere la empresa y vuelva a colocarlo en manos privadas? Me parece que esa es la verdadera pregunta que lamentablemente yo no tengo respuesta. Creo que es más bien por una cuestión política. Eduardo, gracias por esta conversación. Yo hago un rescate, pero de mis papeles y de mis machetes te despido
Gracias por habernos visitado. Y voy